Para uso de la palabra, el señor decano, profesor doctor Juan Carlos Reboreda. Buenas tardes a todos. Integrantes de la comunidad de esta facultad, estudiantes, graduados, docentes, no docentes, invitados especiales. En primer lugar, quiero felicitar a quienes hoy reciben el diploma por su título de grado o de posgrado. Este diploma es un reconocimiento a su capacidad y a la dedicación que demostraron durante sus estudios. Generalmente, aprovecho esta oportunidad para hacer algunas reflexiones sobre la importancia de la universidad pública, el ingreso irrestricto, la gratuidad de la enseñanza universitaria y la importancia de la ciencia y la tecnología para el desarrollo de nuestra sociedad. En Argentina, en las universidades públicas, estudian más de 1,5 millones de alumnos de grado y de posgrado. Esto representa el 80% de los estudiantes de grado y más del 90% de los estudiantes de doctorado del país. En las universidades públicas se dictan todas las carreras de grado y de posgrado. Esto no ocurre en las universidades privadas, donde en general no se dictan carreras con pocos alumnos o de alto costo económico. Ejemplos de carreras universitarias con relativamente pocos alumnos y alto costo económico son las carreras de ciencias básicas, como las que se estudian en esta facultad. En Argentina, el 92% de los egresados de carreras de grado en ciencias básicas, que son unos 2.700 egresados por año, se recibe en las universidades públicas y más del 15% lo hace en esta facultad. En relación a las carreras de doctorado en ciencias básicas, el 100% de los egresados, unos 800 por año, se recibe en las universidades públicas y el 30% lo hace en esta facultad. Es decir, que las universidades públicas forman más del 90% de los licenciados y el 100% de los doctores en ciencias básicas de Argentina. Y esta facultad forma el 15% de los licenciados y el 30% de los doctores en ciencias básicas de Argentina. Los denominados países desarrollados tienen muy en claro que la formación de recursos humanos en ciencias básicas es fundamental para su desarrollo social y económico, ya que han logrado este desarrollo gracias a los resultados de la investigación científica y tecnológica que tiene como principal insumo a las ciencias básicas, que en Argentina se estudian en las universidades públicas. Una de las críticas recurrentes que reciben las universidades públicas es su aparente ineficiencia. Se argumenta que las universidades públicas tienen un bajo porcentaje de egresados. También se cuestiona la gratuidad de la enseñanza universitaria con el argumento de que la mayoría de quienes aportan con sus impuestos a financiar las universidades públicas no tienen acceso a ellas. Generalmente, estas críticas se referencian en fundaciones poco conocidas o en aparentes especialistas en temas de educación superior. Desafortunadamente, el 30 de octubre pasado, algunas de estas críticas fueron también expresadas por el actual presidente de la Nación. En un momento de su discurso, el señor presidente dijo: el incremento de un 30% que experimentó en la última década la planta de docentes, no docentes, la oferta académica y el número de universidades no se condice con el número de matriculados universitarios, donde se constata un aumento del 13% en igual periodo. Y agregó: se requiere el esfuerzo de las universidades para que asignen de manera más eficiente los recursos para mejorar su desempeño y contribuir entre todos a reducir el gasto público. Conviene entonces hacer un breve repaso de algunos datos objetivos sobre el presupuesto universitario, el número de universidades públicas, el número de estudiantes y el número de graduados de las universidades públicas. Una manera de analizar la variación del presupuesto de las universidades nacionales en un país con una alta tasa de inflación como el nuestro es expresarlo como el porcentaje del presupuesto nacional que se aprueba cada año. Utilizando este criterio, entre los años 2003 y 2017, el presupuesto de las universidades nacionales fue en promedio el 3,4% del presupuesto nacional. Desde el año 2010, cuando el presupuesto de las universidades nacionales fue el 3,7% del presupuesto nacional, este porcentaje viene disminuyendo. El presupuesto de las universidades nacionales para el año 2018, que se está discutiendo en este momento en la Cámara de Diputados de la Nación, es del 3,3% del presupuesto nacional. Podemos decir entonces que en los últimos 15 años no hubo un cambio muy importante del presupuesto de las universidades nacionales,
y si hubo algún cambio fue una reducción en los últimos años. El número de alumnos atendidos por las universidades nacionales aumentó un 20%, se pasó de 1.250.000 a 1.500.000. Y el número de egresados por año aumentó un 36%, se pasó de 60.000 a 82.000 egresados por año. Es decir, que con el mismo porcentaje del presupuesto nacional se aumentó el número de universidades nacionales, el número de estudiantes y el número de egresados. Mi interpretación de estos datos es que durante estos últimos 15 años las universidades nacionales fueron más y no menos eficientes, y que si se quiere aumentar aún más la eficiencia, se debería aumentar y no disminuir el presupuesto. También se critica frecuentemente que el porcentaje de egresados de las universidades públicas es muy bajo y que si hubiese un examen de ingreso, el porcentaje de egresados sería mayor y además se ahorrarían recursos. Es muy probable que si hubiese un examen de ingreso, ese examen excluyese a parte de los estudiantes que luego abandonan sus estudios, por lo cual es evidente que aumentaría el porcentaje de egresados. Sin embargo, si hubiese un examen de ingreso, es muy probable que ese examen también excluyese a otros estudiantes con condiciones para completar exitosamente su carrera universitaria, pero que no tuvieron una buena formación en la escuela secundaria. En tal sentido, la universidad pública es inclusiva y considera fundamental que aquellos que no han tenido una buena formación durante sus estudios secundarios, pero tienen la capacidad para afrontar una carrera universitaria, tengan la oportunidad de hacerlo. Esta es una decisión política, no una falta de eficiencia como suele plantearse. Los últimos datos disponibles indican que en promedio solo egresa el 25% de los alumnos que ingresan a las universidades públicas. Uno podría preguntarse, ¿cuál es el porcentaje de egresados en las universidades privadas? La respuesta es 34%, no muy distinto del 25% de los egresados de las universidades públicas. Probablemente las causas del bajo porcentaje de graduación de estudiantes universitarios, tanto de universidades públicas como privadas, sean más complejas y no simplemente que las universidades públicas son ineficientes. Por otra parte, pensar que los problemas presupuestarios de las universidades públicas, entre ellas la Universidad de Buenos Aires, van a mejorar restringiendo el acceso de los estudiantes a través de un examen de ingreso, es desconocer que el presupuesto del ciclo básico común, etapa en la que se produce más del 50% de los abandonos en la Universidad de Buenos Aires, representa solo el 4% del presupuesto de la universidad. Quisiera destacar que el presupuesto por alumno de la Universidad de Buenos Aires es entre 4 y 6 veces menor que el presupuesto por alumno de otras universidades similares de Latinoamérica, como la Universidad Autónoma de México o la Universidad de San Pablo en Brasil. Si hacemos esta misma comparación con universidades de los denominados países desarrollados, las diferencias en presupuesto por alumno son aún mayores. De más está aclarar que la formación que reciben nuestros alumnos es comparable a la de las mejores universidades de Hispanoamérica y a la de muchas universidades de primer nivel de América del Norte o de Europa, como lo demuestra la valoración internacional que tienen nuestros egresados. Las críticas a las universidades públicas tampoco tienen en cuenta que la función de la universidad no es solo la docencia, sino que también incluye investigación y extensión, actividades poco frecuentes en las universidades privadas. En tal sentido, las universidades públicas son el principal centro de producción de conocimiento científico y tecnológico de Argentina. Solo por dar un ejemplo, el 70% de los investigadores del CONICET desarrolla sus actividades en universidades públicas y casi el 10% de los investigadores del CONICET desarrolla sus actividades en esta facultad. No menos importantes son otros beneficios más difíciles de cuantificar, como el impacto que puede tener en la formación de un ciudadano el haber pasado un tiempo por la universidad, más allá de haber obtenido o no un título de grado. Todo esto es ignorado por aquellos que critican a la universidad pública con argumentos del tipo porcentaje de egresados o costo de cada egresado y que no ven a la educación superior como un derecho. Quisiera también referirme brevemente a la gratuidad de la enseñanza universitaria. El presupuesto de las universidades públicas es provisto en forma exclusiva por el Estado Nacional y proviene de los impuestos que pagan todos los habitantes de nuestro país. Uno podría preguntarse, ¿por qué nuestra sociedad debe sostener una educación universitaria gratuita
cuando solo un porcentaje pequeño de sus miembros accede a este beneficio? La respuesta, por parte de aquellos que defendemos la gratuidad de la enseñanza universitaria, es que la universidad pública genera graduados que ayudan a resolver algunos de los problemas que tiene nuestra sociedad y a mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro país. De esta forma, la universidad, a través del conocimiento que produce y de sus graduados, devuelve a la sociedad lo que la sociedad invierte en ella. Por lo tanto, el título que hoy reciben implica no solo reconocimiento y orgullo, sino también el compromiso de contribuir a la defensa de la educación pública y gratuita y al desarrollo científico y tecnológico de nuestro país, para lograr una sociedad más justa en la que todos los jóvenes tengan la oportunidad que tuvieron ustedes, recibir una educación universitaria gratuita y de calidad. Estamos convencidos que su paso por esta facultad los ha capacitado para contribuir al desarrollo científico-tecnológico que necesita nuestro país. Ustedes recibieron una muy buena formación en ciencias básicas. Cursaron materias con muchas horas de clase de laboratorio, trabajando en grupos reducidos y en estrecho contacto con sus docentes. Estos docentes, en su gran mayoría, se dedican en forma exclusiva a la investigación, por lo que en mayor o menor grado habrán podido transmitirles en forma directa cómo hacer investigación científica. Probablemente muchos de ustedes habrán tenido también la oportunidad de integrarse a algún grupo y hacer su primera experiencia en investigación. Esta formación, en la que el énfasis está puesto en desarrollar la capacidad de enfrentar y resolver situaciones nuevas, buscando información y analizándola críticamente, requiere de un esfuerzo mayor por parte de los estudiantes, pero da como resultado graduados con un pensamiento crítico que son valorados tanto nacional como internacionalmente. Por último, no puedo dejar de hacer mención a que en este momento, en la Cámara de Diputados de la Nación, se está tratando, y probablemente se apruebe sin modificaciones, el proyecto de presupuesto nacional para el año 2018, enviado al Congreso de la Nación por el Poder Ejecutivo Nacional. Este proyecto de presupuesto contempla una reducción adicional del presupuesto para los organismos de ciencia y técnica. Como comenté, al referirme al presupuesto de las universidades nacionales, si expresamos el presupuesto de ciencia y técnica como porcentaje del presupuesto nacional, los datos objetivos son que el presupuesto del año 2016 fue un poco más de 1,5% del presupuesto nacional, en el año 2017 fue 1,4% del presupuesto nacional, y el presupuesto que se pretende aprobar este año es de un poco más del 1,2% del presupuesto nacional. Es decir, que el presupuesto de los organismos de ciencia y técnica en solo 2 años va a pasar de 1,5 a 1,2% del presupuesto nacional, lo que significa una reducción del 20%. Hoy, una vez más, conviene recordarle a nuestros gobernantes una frase que pronunció Bernardo Alberto Husey, Premio Nobel de Medicina en 1947 y primer Premio Nobel de Ciencias de Argentina y de Hispanoamérica. Husey decía: los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico-tecnológico y los países pobres lo siguen siendo porque no lo hacen. La ciencia no es cara, cara es la ignorancia. Nuevamente, quisiera expresar nuestras felicitaciones a todos los que hoy reciben su título de grado o de posgrado, nuestros deseos de éxito y la invitación a que permanezcan vinculados con su facultad. Junto con el diploma, vamos a entregarles un pin de la facultad que esperemos guarden con orgullo. Finalmente, quisiera expresar mis deseos que en este nuevo año que se inicia podamos progresar como sociedad y que desde nuestro trabajo diario podamos aportar al desarrollo de un país que tenga la educación y a la ciencia entre sus principales banderas. Gracias.